Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy estaremos visitando uno de los lugares más visitados por Cuba en el mes de diciembre. Nada más y nada menos que un lugar donde los cubanos depositan sus esperanzas transformadas en promesas religiosas que cada 17 de diciembre vienen a cumplir por acá. El lugar que estaremos visitando se encuentra en el municipio de Boyeros, pero en la localidad de Santiago de Las Vegas, aproximadamente a unos 3 o 4 kilómetros. Este también es muy famoso por el hospital que se encuentra acá, que se conoce como el Hospital de los Leprosos, que también le rinde homenaje a San Lázaro, pero no solo a San Lázaro Obispo, sino también a San Lázaro, el de los perros y las muletas. Nada más y nada menos que visitaremos hoy el templo de El Rincón. De camino al Rincón, porque aproximadamente me queda como 1 kilómetro caminando, les estaré explicando un poco de la historia sobre esto. Resulta que Cuba, como ustedes saben, es un país muy religioso, en el que confluyen religiones como la yoruba, la santería, el cristianismo, la religión católica. Y la iglesia o templo del Rincón es una iglesia católica, pero asisten también otros practicantes de otras religiones como la religión yoruba. Y yo diría que siendo una iglesia católica, la mayoría de las personas que asisten a ella son personas de la religión yoruba. Y ustedes se preguntarán el por qué esta mezcla de religiones. Y es muy sencillo. Es que durante la colonización española en Cuba ocurrió un proceso llamado sincretismo religioso, en el cual los esclavos africanos decidieron unificar sus nombres con los de la religión católica para así poder seguir practicando sus creencias sin ser descubiertos y castigados por los españoles. Un ejemplo de esto es Babalú Ayé, que viene siendo San Lázaro, que es por el cual el 17 de diciembre se viene acá al Rincón. Y otro ejemplo que le pudiera poner es el de Yemayá, la Virgen de Regla, o el de Ochun, que se viene a convertir como la Virgen de la Caridad del Cobre. Y para que tengan un dato, San Lázaro es el segundo santo más venerado en Cuba después de la Virgen de la Caridad del Cobre o Ochun, como bien lo quieran decir. Cada uno de estos santos que se veneran tienen una vestimenta característica. Yemayá o la Virgen de Regla sería una vestimenta en azul. Ochun, que es el más venerado en Cuba, o la Virgen de la Caridad del Cobre, es vestido de amarillo completo. Pero en el caso que estaremos viendo hoy, la vestimenta característica de San Lázaro es de color morado, violeta, como le diríamos acá, con la mayoría de la parte de su vestimenta en ropa de saco de yute, le diríamos aquí, saco de yute. No sé cómo se le conocería a este tipo de tela en otro lado, pero aquí le decimos así, saco de yute. Por eso pueden ver que la mayoría de las personas que nos estaremos encontrando por acá vienen vestidas así, de esa manera. Muchos vienen porque simplemente decidieron cumplir una promesa, venir vestidos así. Otros vienen vestidos así, cumpliendo una promesa, pero le agregan alguna dificultad más a lo que vienen a cumplir acá al Rincón. Y hoy 16 de diciembre vienen muchas personas en víspera del 17 de diciembre para estar aquí a las 12 de la noche, que es que se hace la misa formal en la iglesia El Rincón. Y una de las atracciones que tiene esto es esperar precisamente el 17 de diciembre a las 12 de la noche en la misa que se hace acá en la iglesia del Rincón. San Lázaro o Babalú Ayé es el santo al que se le pide salud. Sobre todo las personas lo que piden en este tipo de promesa es salud. Por eso, de camino al Rincón, lo que más se puede encontrar son puestecitos en los cuales se venden muchas flores, velas, estatuillas, tanto de San Lázaro como de otros santos más. Y esto es masivo. Todas las personas que viven por acá de alguna u otra forma tienen que ver con el Rincón. Muchísimos son creyentes, pero también se dedican a esto, a la venta de objetos religiosos o artesanías que tienen que ver con la creencia de San Lázaro
o de la religión católica, la cual se venera en esta iglesia. Justo acá dentro de la iglesia del Rincón se encuentra esta ceiba, que es un árbol bastante emblemático acá en Cuba, sobre todo para las personas que practican la religión yoruba, porque es un árbol el cual se cree que tiene mucha fuerza y es por lo cual las personas dejan muchas ofrendas de distintos tipos alrededor del árbol y hacen sus peticiones, hacen sus promesas alrededor de ella. Otros, como diríamos aquí en Cuba, se hacen su limpieza espiritual para así tener salud para el próximo año o cualquier de otras cosas que quieran pedir como creyentes de la religión católica y otros de la religión yoruba. Ahí podemos ver lo que le estaba explicando de lo que es el sincretismo religioso. Podemos ver a los padres o curas junto a la iglesia y otras personas que son devotas de la religión yoruba ahí agradeciendo y poniendo sus velas y cumpliendo sus promesas junto a los padres acá al lado. A esto es lo que se le llama sincretismo religioso en Cuba. Aquí lo que estamos viendo es toda una familia que ha hecho una promesa y ha venido a cumplirla, según estaba escuchando, madre, hijo, nieto, hermano y hasta un vecino que los estaba ayudando. Pero para que vean, esto es algo religioso, familiar y cultural que se vive en Cuba. A veces solo una persona, a veces una de las promesas puede ser simplemente tener hijos, a ver si se puede tener hijos y vienen y se lo piden. Existen muchísimos tipos de promesas. He escuchado personas que han hecho la promesa, se la han concedido y no la han cumplido y luego han tenido una desgracia fatal. Por eso las personas siempre que hacen alguna promesa vienen y la cumplen de alguna u otra manera. Pero sí o sí la cumplen. Promesa es promesa. Sí, coño. Exactamente. Y algo característico aquí es que justo en las afueras de acá de la iglesia se encuentran muchas personas, la mayoría entre los 50 y los 60, 70 años, personas mayores ya, que siempre están ahí con sus San Lázaros sentados en la orilla de la calle, como pueden ver, pidiendo dinero, u otros simplemente están ahí esperando que las personas de alguna u otra forma le den un poco de dinero. Y esto es el año entero, según me han dicho las personas por acá, y supongo que estas personas viven de esto, que es algo bastante difícil porque por mucho dinero que la gente le dé, no creo que sea suficiente como para estar el mes entero viviendo de eso, porque la vida está dura. Pero bueno, es algo que quería reflejar, que estas personas que están acá viven de las pequeñas donaciones que los visitantes acá le pueden dejar, los devotos le dejan a ellos ahí. Y es algo bastante duro, sobre todo teniendo en cuenta que son personas mayores, los más vulnerables en la población en Cuba. Y no sé por qué tenía pensado que ya cuando estuviera acá en la iglesia todo iba a ser como un poco más caótico, pero la verdad se respira una paz, una tranquilidad bastante plasmable, pero la verdad todo es de mucha tranquilidad porque normalmente donde hay muchas personas lo que hay es bullicio y desorden, y no, aquí se ve todo bastante tranquilo. Me impresiona mucho ver a la Cruz Roja siempre asistiendo a cada una de las personas, pero no son simplemente aquí donde están en la puerta, sino desde que vienen haciendo sus promesas, desde donde sea, siempre hay algún personal de la Cruz Roja, algún personal médico asistiendo. Ahora mismo estaban asistiendo
acá una muchacha que escuché que era diabética y le estaban como sanando las rodillitas para que no le ocurriera nada, pero es algo de lo que les quería mostrar de lo que se vive por acá el 17 de diciembre. Y ya les digo, yo me estoy yendo, pero es que esto ahora está empezando, las personas simplemente están llegando ahora. El que se está yendo soy yo, pero miren, muchas personas llegando. Simplemente yo soy el que me estoy yendo, 7 y tanto en la noche, pero ya. Bueno amigos, y hasta aquí va llegando el videito de hoy en el que le quise mostrar cómo es que se vive un 17 de diciembre por acá, por Cuba, la celebración de San Lázaro en una iglesia católica, pero en la cual la mayoría de las personas que vienen son de la creencia yoruba y así es como se vive. Espero que le haya quedado un poco claro cómo es este sincretismo religioso que se vive en Cuba en una iglesia católica un 17 de diciembre. Así que si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.